Durante más de un siglo, la reina Nefertiti ha sido considerada una de las mujeres más importantes de toda la historia antigua. Nefertiti es la reina más destacada de Asia. La historia recuerda a la reina Nefertiti como la encarnación misma de la belleza, el poder y la perfección. Sin embargo, un misterio ha permanecido sin resolver durante más de 3000 años. ¿Qué fue realmente lo que le ocurrió? Su cuerpo jamás fue encontrado, lo que dio lugar a innumerables teorías. Algunos afirmaban que fue enviada al exilio. Otros creían que la habían asesinado, mientras que muchos sospechaban de una conspiración oculta en lo más profundo de la corte real egipcia. Ahora, la ciencia forense moderna podría estar revelando por fin la verdad. Los avanzados escáneres de tomografía computarizada y el análisis de ADN han desenterrado pistas asombrosas que apuntan a actos de violencia, manipulación deliberada y un encubrimiento en la realeza tan extremo que casi borra a Nefertiti de la historia por completo. ¿Fue traicionada la reina más influyente de Egipto por quienes tenía más cerca? ¿Fue su destino ocultado para proteger el trono y preservar una dinastía? Lo que los científicos han descubierto resulta tan perturbador como extraordinario. Es la historia de una momia sin identificar, una reina desaparecida y un busto legendario que se negó a dejar que cayera en el olvido. Durante más de un siglo, el rostro de la reina Nefertiti ha cautivado al mundo entero. Sereno, elegante y aparentemente eterno. Su famoso busto de piedra caliza parece casi vivo, con restos de pintura aún visibles alrededor de sus ojos, como si hubiera parpadeado apenas unos instantes atrás. Su imagen está presente en todas partes, en libros de texto, documentales, museos y obras de historia. Pero aunque su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles del mundo antiguo, su cuerpo desapareció. Su tumba nunca ha sido hallada. El lugar donde descansa definitivamente sigue siendo un misterio. Y ahora, en un giro que nadie esperaba, la ciencia moderna podría haber descubierto al fin las claves de lo que le sucedió. Lo que los investigadores encontraron resulta profundamente inquietante. Nefertiti no simplemente se desvaneció de la historia. Desapareció alrededor del año 12 del reinado de 17 años de su esposo Akenatón. Su nombre dejó de aparecer de manera repentina en los registros históricos. No existen inscripciones funerarias claras, ninguna tumba confirmada ni ningún relato fiable sobre la forma en que murió. Algunos estudiosos han sugerido que una enfermedad o una plaga podría haber acabado con su vida. Otros consideraron que falleció por causas naturales. Pero una posibilidad mucho más inquietante rondaba en el trasfondo. ¿Y si alguien la borró intencionalmente de la historia? Entonces llegó un descubrimiento conocido como KV-21. En 1817, en las profundidades del Valle de los Reyes de Egipto, los arqueólogos desenterraron una tumba olvidada, escondida bajo las arenas del desierto. Dentro de la tumba había dos momias femeninas. Ambas presentaban graves daños, estaban sin cabeza y en un avanzado estado de descomposición. No había nombres, ni joyas, ni inscripciones que permitieran revelar quiénes habían sido en vida. Una de las momias, conocida como KV-21b, fue catalogada y almacenada para su estudio posterior. Durante décadas, los investigadores lucharon por extraer ADN utilizable. Los restos eran demasiado frágiles y el material genético se había deteriorado a lo largo de miles de años. Entonces, en 2022, todo cambió. Mediante el uso de una avanzada tecnología de secuenciación de nueva generación, los científicos lograron por fin recuperar suficiente ADN para construir un perfil mitocondrial completo. Lo que descubrieron fue verdaderamente asombroso.
KV21, B compartía el mismo haplogrupo materno que Tutankamón. Esto significaba que no estaba simplemente vinculada a la familia real egipcia. Era un miembro de ella. Las pruebas sugerían que podría haber sido una hermana, una tía, o quizás alguien aún más cercano. Para algunos investigadores, el descubrimiento señalaba hacia un solo nombre por encima de los demás, Nefertiti. Pero la revelación más perturbadora no provenía del ADN. Llegó de los escáneres. Cuando los especialistas forenses realizaron imágenes detalladas mediante tomografía computarizada a la momia, esperaban encontrar los daños habituales causados por el paso del tiempo, las condiciones del enterramiento y el transcurso de los siglos. En cambio, hallaron algo mucho más alarmante. Los brazos parecían fracturados y forzados hacia posiciones antinaturales detrás del cuerpo. La caja torácica presentaba señales de un aplastamiento severo. Aún más inquietante era el daño que presentaba el cráneo, donde uno de sus lados parecía haber sido destrozado por un golpe de gran fuerza. Según la doctora Zaha Salem, quien colaboró en la dirección del análisis de imágenes, estas lesiones no parecían ser consecuencia de siglos de deterioro. Todo indicaba que habían ocurrido en el momento de la muerte o muy cerca de él. De repente, el misterio ya no se limitaba a identificar a la mujer que reposaba en el interior de la tumba. Ahora se trataba de comprender qué le había sucedido y por qué. El célebre busto de Nefertiti retrata a una reina congelada en una calma y una belleza perfectas. Pero bajo esa imagen, puede estar esperando una historia muy distinta. Una historia que se vuelve más enigmática con cada nuevo hallazgo. Mientras los científicos se concentraban en el ADN antiguo y en las pruebas forenses, muchos arqueólogos dirigieron su atención hacia otro lugar. Empezaron a buscar pistas en las paredes de piedra, convencidos de que el capítulo final de la historia de Nefertiti podría estar oculto a plena vista. La búsqueda los condujo a la tumba más célebre de todo Egipto. En el año 2015, una gran agitación recorrió la comunidad arqueológica cuando el egiptólogo británico Dr. Nicholas Reeves planteó una teoría extraordinaria. Tras examinar los escaneos de altísima resolución de la cámara funeraria de Tutankamón, Reeves detectó líneas tenues y rasgos sutiles bajo las paredes pintadas. Para él, aquello no parecía tratarse de grietas aleatorias ni de imperfecciones casuales. Estaba convencido de que eran los contornos de puertas selladas. Según Reeves, esos pasajes habían sido tapiados deliberadamente con yeso y cubiertos con pinturas hace más de 3000 años, ocultando lo que pudiera haber más allá. Su teoría era tan audaz como polémica. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, siempre ha desconcertado a los investigadores. Comparada con otras tumbas reales, resulta inusualmente pequeña y parece haber sido terminada con enorme prisa. Reeves sostenía que la tumba nunca fue concebida originalmente para Tutankamón. En cambio, sugería que quizás había pertenecido a otra persona y fue adaptada rápidamente tras la inesperada muerte del joven faraón. Y la persona para quien él creía que había sido construida era Nefertiti. Reeves propuso que podrían existir cámaras ocultas más allá de las paredes de la tumba, y que una de ellas podría contener el sepulcro perdido de la reina más famosa de Egipto. De ser cierto, su lugar de descanso podría haber permanecido intacto e inexplorado durante más de 3 milenios. La posibilidad cautivó al mundo entero. Pronto, distintos equipos comenzaron a buscar evidencias. Los escaneos de radar de penetración terrestre realizados por investigadores japoneses parecían detectar vacíos inusuales detrás de las paredes norte y oeste de la cámara funeraria. Los resultados fueron lo suficientemente sugerentes como para que el Ministerio de Antigüedades de Egipto
encabezado en aquel momento por el Dr. Mamdouh Elder Martati, reconociera que las anomalías podrían representar espacios ocultos o incluso habitaciones hasta entonces desconocidas. A medida que la noticia se difundía, la especulación se intensificaba. ¿Podría la tumba de Nefertiti estar realmente disimulada justo detrás de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón? ¿Estaría uno de los descubrimientos más grandes de la arqueología aguardando a tan solo unos pocos metros de distancia? Los rumores se convirtieron rápidamente en un debate mundial, y el misterio de Nefertiti parecía estar más cerca de resolverse que nunca. ¿Podría Nefertiti haber estado allí todo el tiempo, descansando a escasos metros de las paredes de la tumba de Tutankamón, oculta tras la máscara dorada del joven rey durante más de 3000 años? Por un instante, aquello pareció posible. Pero en 2018 el entusiasmo empezó a desvanecerse. Un equipo de investigadores italianos llevó a cabo un nuevo estudio con tecnología de radar más avanzada y sensible. Sus resultados no lograron confirmar la existencia de ninguna cámara oculta detrás de las paredes. Según sus conclusiones, las anomalías detectadas con anterioridad podrían explicarse simplemente por variaciones naturales en el lecho de roca caliza. Para muchos, el misterio parecía resuelto. Sin embargo, el debate se negó a desaparecer. Algunos investigadores argumentaron que los escaneos posteriores podrían haber sido mal interpretados. Otros insinuaron que presiones externas o intereses contrapuestos podrían haber condicionado las conclusiones. Fuera verdad o no, esa discrepancia garantizó que la teoría de Nicholas Reeves siguiera con vida. Y eso es precisamente lo que hace que el misterio resulte tan fascinante. Los antiguos egipcios eran verdaderos maestros del secreto. Sus tumbas estaban diseñadas con sumo cuidado para despistar a los ladrones, ocultar tesoros y proteger a los difuntos. Pasadizos escondidos, puertas falsas y elaborados engaños eran elementos habituales en los enterramientos reales. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Podría ser la tumba de Nefertiti el mayor engaño de todos los tiempos? Pero el misterio no termina ahí. Mucho antes de que las pruebas de ADN y los escáneres de radar entraran en escena, los egiptólogos ya se enfrentaban a otra pregunta desconcertante. ¿Quién gobernó Egipto durante los turbulentos años transcurridos entre la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón? Los registros antiguos mencionan a un enigmático faraón conocido como Smenkhkare, un gobernante que apareció de repente, reinó durante un período muy breve y luego pareció desvanecerse de la historia casi sin dejar rastro. Sin embargo, algunos investigadores han planteado una posibilidad verdaderamente sorprendente. ¿Y si Smenkhkare no era un hombre en absoluto? Durante años, un número creciente de estudiosos ha explorado la teoría de que la propia Nefertiti pudo haber asumido el trono bajo una identidad real diferente. Lejos de ser pura especulación, la idea está respaldada por indicios intrigantes hallados en inscripciones dañadas, relieves de templos y fragmentos de registros históricos. Algunas imágenes parecen representar a un gobernante con símbolos reales inequívocamente asociados a un rey, entre ellos la doble corona de Egipto y la ceremonial barba postiza. En varios casos, nombres y títulos parecen haber sido modificados o borrados, con vestigios que sugieren conexiones con el propio estatus real de Nefertiti. Si la teoría es correcta, entonces Nefertiti quizás no desapareció tras la muerte de Akenatón. Es posible que haya continuado gobernando Egipto en secreto, adoptando una nueva identidad como faraón, mientras generaciones posteriores se esforzaban por borrar las evidencias de su reinado de la historia. Según la egiptóloga doctora Joyce Tildesley, Nefertiti fue mucho más que una reina.
Ejercía una influencia extraordinaria y una enorme autoridad religiosa, situándose junto a Akenatón como una de las figuras más poderosas de Egipto. A medida que el reinado de Akenatón se acercaba a su fin, algo inusual comenzó a aparecer en el registro histórico. Las inscripciones empezaron a referirse a Nefertiti, utilizando títulos y epítetos reales en masculino, un honor que ninguna reina egipcia había recibido jamás antes que ella. ¿Era esto simple simbolismo o era el comienzo de algo mucho más significativo? Algunos investigadores creen que pudo haber marcado una silenciosa transición de poder. Las primeras señales de que Nefertiti se preparaba para gobernar como faraón por derecho propio. Las evidencias se vuelven aún más intrigantes dentro de la tumba de Tutankamón. Varios objetos enterrados junto al joven rey parecen haber sido creados originalmente para otra persona. En ciertos objetos de oro, las inscripciones muestran signos de alteraciones apresuradas. Las referencias femeninas fueron eliminadas y sustituidas por masculinas, como si la identidad del propietario original hubiera sido deliberadamente cambiada. Algunos estudiosos sostienen que esos artículos fueron confeccionados en un principio para una gobernante femenina, posiblemente la propia Nefertiti, que habría reinado bajo el nombre de Smeankara, antes de ser posteriormente reutilizados para el enterramiento de Tutankamón. De ser cierto, esto sugiere algo verdaderamente notable. El legado de Nefertiti quizás no fue simplemente borrado, sino sobreescrito y reutilizado, dejando apenas tenues huellas a su paso. El misterio se profundiza cuando los historiadores analizan el reinado de Smenkar. Los registros antiguos indican que este enigmático gobernante rigió los destinos de Egipto durante menos de 3 años, antes de desaparecer por completo del registro histórico. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada. Ninguna momia ha sido vinculada de manera concluyente a este gobernante. Solo quedan fragmentos de inscripciones, nombres alterados y preguntas sin respuesta. Esto ha llevado a algunos investigadores a sospechar que el gobernante desaparecido entre Akenatón y Tutankamón no era en absoluto un rey olvidado, sino la propia Nefertiti, gobernando Egipto bajo una nueva identidad real. Si esa teoría resulta ser correcta, cambia absolutamente todo. Nefertiti no desapareció tras la muerte de Akenatón. En lugar de eso, es posible que haya ascendido hasta la posición más alta del reino antes de que generaciones posteriores eliminaran sistemáticamente las pruebas de su reinado. Al igual que el famoso busto que preservó su rostro, la historia quizás conservó solo una parte de su historia mientras enterraba el resto. Y justo cuando los egiptólogos creían que el misterio no podía volverse más complicado, otra momia entró en la investigación. Conocida simplemente como la Dama Joven, fue descubierta en KV-35, la tumba que también contenía los restos de Amenhotep II y varias otras momias reales. Al principio despertó poca atención. No tenía inscripciones identificativas, ni tesoros reales, ni pistas evidentes que revelaran quién era. Sus restos estaban muy deteriorados, y durante años fue tratada como poco más que una figura anónima entre los innumerables muertos de Egipto. Pero ese anonimato no duraría mucho tiempo. Luego, en 2010, todo cambió. Un revolucionario estudio de ADN publicado en el Journal of the American Medical Association, el JAMA, reveló un descubrimiento impactante. La misteriosa mujer conocida como la Dama Joven no solo era la madre biológica de Tutankamón, sino que además era la hermana de sangre de Akenatón. Los hallazgos enviaron ondas de choque por todo el mundo de la egiptología. La evidencia genética descartó de inmediato a varios candidatos, entre ellos Akia, una de las esposas conocidas de Akenatón.
Como resultado, la atención se volvió una vez más hacia la mujer desaparecida más famosa del antiguo Egipto, Nefertiti. Pero había un problema. Durante décadas, la mayoría de los estudiosos habían creído que Nefertiti no era hermana de Akenatón. Las evidencias históricas sugerían en general que ella provenía de un origen diferente, posiblemente como hija de un alto funcionario o diplomático llamado Ay. Eso dejó a los investigadores enfrentando una pregunta difícil. ¿Estaba el ADN apuntando hacia una mujer real completamente distinta? ¿O la historia había malinterpretado los orígenes de Nefertiti desde siempre? El misterio se volvió aún más oscuro cuando los científicos examinaron más de cerca los restos de la dama joven. Su rostro mostraba señales de un trauma devastador. Su mandíbula estaba destrozada. Parte de su pómulo había sido destruida por una herida de gran magnitud. Los investigadores concluyeron que este no era un daño ordinario causado por siglos de deterioro. La lesión parecía haber ocurrido alrededor del momento de su muerte. Algunos expertos sugirieron que posiblemente había recibido un golpe poderoso propinado por un objeto contundente. Otros señalaron que la herida era compatible con una violencia severa, lo que planteaba inquietantes interrogantes sobre cómo había muerto. ¿Fue un accidente o algo mucho más siniestro? La posibilidad de una intriga política entró rápidamente en la discusión. A lo largo de la historia, las cortes reales han estado llenas de rivalidades, luchas por el poder y conspiraciones. Las heridas observadas en la dama joven parecían encajar de manera incómoda dentro de ese mundo. Y así continuó la especulación. ¿Podría esta mujer haber sido Nefertiti viviendo bajo otra identidad? ¿Fue apartada del poder, silenciada y ocultada en un lugar donde nadie pensaría en buscarla? ¿O era otro miembro de la familia real cuya memoria fue borrada a causa de su vínculo con el controvertido período de Amarna y la revolución religiosa de Akenatón? Incluso hoy en día, la dama joven sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de Egipto. Lo que los investigadores sí saben es que era una mujer de sangre real, estaba estrechamente vinculada al centro del poder y por razones que aún se desconocen, su identidad se perdió para siempre en la historia. Algunos teóricos han llegado a sugerir que el famoso busto de Nefertiti pudo haber distraído involuntariamente al mundo del misterio más profundo. Mientras generaciones admiraban la imagen de la reina, la verdad sobre la mujer en sí permanecía enterrada bajo capas de registros perdidos, restos dañados y preguntas sin respuesta. Si alguna vez se demostrara que la dama joven era Nefertiti, ello transformaría por completo nuestra comprensión de su historia. En lugar de una reina que simplemente desapareció de los registros históricos, se convertiría en una gobernante cuyos últimos años estuvieron marcados por la violencia, el secretismo y un esfuerzo deliberado por borrar su legado, dejando al mundo en busca de la verdad más de 3000 años después. ¿Qué fue de los hijos de Nefertiti? Mientras que el destino de la propia Nefertiti sigue fascinando a los historiadores, un misterio igualmente inquietante rodea a sus 6 hijas. Nacidas en el seno de una de las familias más poderosas del antiguo Egipto, cada una de ellas ocupó un lugar central dentro de la dinastía real. Sin embargo, una a una fueron desvaneciéndose de la historia. Sus nombres: Meritatón, Mecatón, Ancasempaatón, Neferneferuatón Tasherit, Neferura y Sedebnra, aparecían de forma destacada en las paredes de los palacios y en los relieves de los templos. Con frecuencia se las representaba junto a su madre durante ceremonias reales, rituales religiosos y actos oficiales del Estado. Luego algo cambió. A partir del año 12 del reinado de Akenatón, el registro histórico comenzó a guardar silencio. Una a una, las hijas fueron desapareciendo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.
Una de las primeras en desaparecer fue Mecatón, la segunda hija de Nefertiti. La mayoría de los historiadores creen que falleció alrededor del año 14 del reinado de Akenatón. En el interior de la tumba real de Amarna, una notable escena en la pared muestra a miembros de la familia real llorando junto a su cuerpo. Pero incluso esta desgarradora imagen se ha convertido en fuente de debate. La escena incluye a una nodriza sosteniendo a un bebé, un detalle inusual en lo que parece ser un contexto funerario. Algunos investigadores se han preguntado si Mecatón pudo haber muerto durante el parto, sobreviviendo el bebé. Otros sostienen que el niño podría haber representado a otro miembro de la familia real. La verdad sigue siendo incierta. Luego está Ankhesenaton, quizás la más conocida de las hijas de Nefertiti. Tras el colapso de la corte de Amarna, reapareció con un nuevo nombre, Ankhesenamón. Se convirtió en esposa de Tutankamón, su medio hermano, y brevemente estuvo a su lado como reina durante uno de los períodos más convulsos de Egipto. Sin embargo, su historia no es menos misteriosa. Entre los archivos del Imperio hitita, los historiadores descubrieron una carta extraordinaria escrita por una reina egipcia. En ella, una desesperada mujer de la realeza suplicaba al rey hitita que enviara a uno de sus hijos para convertirse en su esposo, alegando que no tenía heredero ni candidato adecuado que gobernara a su lado. La petición dejó atónitos a los hititas. Finalmente se envió un príncipe hacia Egipto, pero nunca llegó a su destino. Fue asesinado antes de alcanzarlo, lo que desencadenó una grave crisis diplomática entre los dos reinos. La identidad de la reina que escribió la carta nunca quedó registrada con certeza. No obstante, muchos estudiosos creen que la autora pudo haber sido Ankhesenamón, luchando por consolidar su posición tras la muerte de Tutankamón, y entonces, al igual que su madre, desapareció. Nunca se ha identificado ninguna tumba confirmada, no se han hallado restos indiscutibles, simplemente se esfumó de los registros históricos. Cuando se observa el conjunto, el patrón resulta difícil de ignorar. Una hija muere siendo joven, otra desaparece tras una crisis política. Las hermanas menores se borran de los registros conservados sin mayor explicación. Al término de la dinastía, la familia que otrora dominó Egipto parece haber sido engullida por la historia. Algunos historiadores consideran que esto pudo haber sido algo más que una coincidencia. La revolución religiosa de Akenatón fue profundamente polémica. Tras su muerte, los gobernantes posteriores trabajaron con ahínco para restaurar las creencias tradicionales y eliminar todo rastro del período de Amarna. Los templos fueron desmantelados, los nombres fueron borrados de los monumentos y los registros oficiales fueron alterados. Hoy en día, su existencia sobrevive únicamente a través de inscripciones dañadas y fragmentos rotos de piedra. Es casi como si hubieran desaparecido sin dejar rastro. Pero justo cuando los investigadores creían estar acercándose a resolver el misterio de la familia de Nefertiti, surgió una nueva pista, no procedente de tumbas ni inscripciones, sino del propio ADN. Los científicos comenzaron a notar un patrón inquietante oculto en la composición genética de la familia real de Amarna. Este misterio ya no giraba en torno a tumbas desaparecidas o identidades olvidadas. Se trataba del linaje en sí mismo. Era un legado biológico que parecía aparecer una y otra vez en los restos asociados a Akenatón, Tutankamón, la Dama Joven y, posteriormente, KV-21b, la momia que algunos investigadores han vinculado a Nefertiti. Cuando los científicos analizaron el ADN de la familia inmediata de Tutankamón en el año 2010, encontraron indicios que sugerían varios problemas de salud hereditarios.
Los datos apuntaban hacia rasgos recesivos poco frecuentes, anomalías esqueléticas y una resistencia física reducida, condiciones frecuentemente asociadas con generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Para las familias reales egipcias, las uniones entre familiares no eran algo inusual. Se consideraban una forma de preservar el sagrado linaje de los faraones, aunque el costo genético pudo haber sido considerable. A medida que se analizaron más pruebas, los investigadores continuaron identificando patrones que sugerían que la dinastía de Amarna acumulaba diversas vulnerabilidades hereditarias. Entonces comenzó a surgir otra pista fascinante. Los mismos patrones genéticos que podrían haber debilitado a la dinastía también podrían explicar algunas de las lesiones, enfermedades y muertes misteriosas que rodearon a la familia de Nefertiti. Al incorporar los nuevos datos genéticos de KV21b al árbol genealógico de la familia de Amarna, los investigadores identificaron rasgos que parecían consistentes con el linaje real. Algunos de estos marcadores sugerían una predisposición a una estructura ósea frágil y una mayor vulnerabilidad ante lesiones graves. Si esos hallazgos son precisos, el severo trauma encontrado en los restos de KV21b adquiere una relevancia aún mayor. El daño en el cráneo y el pecho ya era considerable por sí solo, pero para alguien con debilidades físicas subyacentes, semejantes heridas podrían haber resultado mucho más devastadoras. Esto plantea una pregunta perturbadora. Si KV21b era realmente un miembro de la familia real y posiblemente incluso la propia Nefertiti, ¿podrían las vulnerabilidades físicas ocultas haber tenido algún papel en su destino? El misterio se profundiza cuando los científicos van más allá de un solo individuo. Los patrones genéticos hallados a lo largo de toda la dinastía de Amarna